por encima de mí a un avión surcando el cielo azul. Lo puedo recordar muy claramente hoy, carente de una buena razón. Aquella noche vi como mis lágrimas se resbalaban por mi falta de poder. Quiero más fuerte ser, quiero encontrar valor para mis sueños nunca perder. Aunque un cruel destino se comience a mover y su oscuridad se muestre en mi camino, no hay que retroceder. Por tan solo un momento calmo mi respiración para olvidarme de lo que me nubla el corazón. Alguien me canta una canción para decirme que avanzo sin importar la distancia. Lo dice tan fuerte que no sé qué hacer. Tan solo sé que ver tus lágrimas no quiero. Voy a crear con mi voz de sonrisa. Yo seré el héroe que te protegerá. Caminando con tu señal de paz debes continuar tu historia. Después de calmar un poco a Hinata, Iruka recordó una noticia de semanas atrás. Hace aproximadamente 3 semanas, Iruka tenía los ojos tristes viendo la devastación del lugar. Escuche la noticia que una línea de gas en mal estado provocó la explosión y la destrucción de al menos 10 casas y una pequeña zona comercial. Naruto escuchaba las palabras de su maestro incrédulo, pero la vista de lo que era su departamento junto a una línea recta de destrucción que abarcaba varias calles le daba la razón. Sé que las casas estaban vacías cuando sucedió el percance. Iruka recordó toda la conmoción del incidente, pero hubo muchas víctimas en la zona comercial. Al ser la explosión en mediodía, al principio no le tomó mucha importancia, pero nunca se imaginó que una de las casas afectadas pudiera ser la de los gemelos Naruto. Extrañamente solo estaba un poco triste. El saber que había sido un accidente y no un ataque en contra de ellos lo reconfortaba en cierta forma. La que estaba incontrolable era su hermana. ¿Por qué está tan triste? Mina fue la que se atrevió a hablar, sobre todo por no poder ver el alcance real de la devastación. No estoy seguro. Naruto se rascó la cabeza, pero creo que es más que nada por una foto. ¿Una foto? Esta vez fue Sakura la que habló. Sí, como sabes somos huérfanos. Hace tiempo Hinata encontró una foto de la persona que cree es nuestra madre, pero nunca lo sabremos y ahora se perdió junto con nuestro departamento de Atebayo. Sakura sintió mucha tristeza con el tono de voz de Naruto, frentona. Sakura escuchó a lo lejos la voz conocida de cierta rubia. ¿Qué quieres, cerda? No tengo tiempo para pelear contigo. Sakura estaba molesta con la llegada de Ino Yamanaka. Sí, los ojos verdes de la rubia se percataron del estado de la semipelirroja. ¿Qué le pasó? Preguntó con cierta curiosidad. Se acaban de enterar de que su departamento fue destruido en una explosión, explicó Sakura. Los ojos de la rubia mostraron cierto grado de empatía pero cambiaron rápidamente al ver a Sakura. Sí, empezó a zarandear a Sakura. ¿Pero tú cómo te encuentras? Preguntó con mucha preocupación. ¿Cómo quieres que me encuentre, cerda? Sakura ya estaba un poco desesperada por la actitud de la rubia. Me secuestraron y estuve 2 meses en medio del desierto, y para colmo mi mamá no me ha venido a buscar, siendo que muchos ya nos vinieron a saludar. La última parte la dijo un poco dolida. No lo sabes. Ino se tapó la boca con las manos para reprimir un sollozo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Que no sé. Sakura ya había perdido la poca paciencia que le quedaba y no pudo contestar por la aparición de un Anbu. El Hokage pide que el equipo 8 se presente de inmediato ante él. Una vez que Obito confirmó el mensaje, el Anbu desapareció. Sakura al estar cansada por la forma de actuar de Ino. Literalmente arrastró a Hinata para alejarse del lugar. Obito al no poder dejarlas ir solas jaló a Mina para que los acompañara y Naruto solo los siguió sin decir nada. Iruka y Kakashi, mientras veían como el equipo 8 desaparecía, le preguntaron a Ino qué pasaba en su oficina. El Hokage se sentía como el mayor idiota de todos. No solo ignoré por completo a la niña sin preocuparme en lo más mínimo en ella, se recriminaba mentalmente, también ignoraba completamente esto. Veía con tristeza un informe que le enviaron esa tarde, y con él ya sumaban 3 semanas de informes diarios que recibía de ese tema. Unos golpes en la puerta de su oficina lo sacaron de sus pensamientos. Adelante, dio permiso de entrar. Una vez que se acomodó en su silla por la puerta entró primero Sakura, que jalaba de unas de las manos a Hinata, que al parecer solo se movía por inercia desconociendo completamente dónde estaba. Detrás estaba Naruto con la mirada triste, pero eso no impedía que se comportara como siempre.
Por último entró Obito con Mirina. ¿Qué le pasó? Estado de Hinata, es que se acaba de enterar que, Sakura que intentaba explicar la situación fue interrumpida por el mismo Hokage. Lo siento, después me explicarás. El Hokage intentaba ser lo más neutral posible con el tema, pero con el equipo 8 le era casi imposible no sentir empatía y su voz lo intentó traicionar en más de una ocasión. Quiero disculparme contigo. ¿Por qué se quiere disculpar conmigo? Sakura estaba muda de la impresión, por no haberme dado cuenta antes. Para el Hokage no era nuevo dar ese tipo de noticias, pero esta era única por la forma que se sentía hacia la niña. Tu madre está en el hospital, lo dijo con la voz calmada y serena, para intentar dar un poco de seguridad a Sakura. Sakura se quedó hecha piedra, se culpaba de todo lo que había pensado y dicho de su madre, al sentirse dolida de no venir a buscarla. Hace 3 semanas hubo una explosión en el mercado donde ella estaba y desde entonces, el Hokage se quedó callado al ver cómo la cara de Sakura se llenaba de pánico y salía saltando por la ventana en dirección al hospital. Seguida de los otros 2 genin, hubo muchas víctimas en la zona comercial, recordaba Sakura una y otra vez con lágrimas en los ojos mientras corría pegada a las paredes del edificio del Hokage, mientras acortaba la distancia a uno de los tejados cercano para seguir su camino al hospital. En cierta forma se reconfortó al sentir 2 presencias conocidas detrás de ella. En esos momentos más que nunca necesitaba del apoyo de ese sol radiante de luz y alegría junto a esa luna roja serena y tranquila. El Hokage estaba un poco preocupado por la reacción de la peligrosa siendo perseguida por los hermanos. Acabamos de enterarnos de que el departamento de los gemelos fue derrumbado por esa misma expolición, empezó a explicar Obito al ver la preocupación en la cara del Hokage. Es lógico que después de ver toda esa destrucción se comporte así. También el edificio de ellos fue derrumbado. La mirada del Hokage se ensombreció, mientras entrelazaba los dedos de sus manos frente a su boca. Nadie me lo dijo. ¿Qué tan mal está? La pregunta de Mirina sacó de sus respectivas ideas a los 2 hombres en esa habitación. No muy bien, contestó el Hokage con ojos cansados mientras le daba a Obito el último reporte médico. Mebuki Haruno, unidad de terapia intensiva. Su condición se ha deteriorado tanto en los últimos días que los médicos pronostican que no vivirá más de algunas horas más. Al leerlo cada palabra hacía eco en la cabeza de Obito mientras inconscientemente apretaba tanto el reporte médico que sus dedos atravesaron el papel. Mirina no tuvo que preguntar más después de sentir la reacción de Obito. ¿Dónde está Mebuki Haruno? Sakura ni bien había llegado al hospital después de su maratónica carrera que casi exigió ver dónde se encontraba su madre. La recepcionista la miraba con mala cara. Eran casi las 8 de la noche y ya se había acabado la hora de las visitas. ¿Me podrías repetir a quién buscas? Contesto solo como mero formalismo para revisar una lista especial de pacientes y después mandar a la niña al diablo. Mebuki Haruno, el miedo junto a la desesperación estaban haciendo que la peligrosa perdiera la poca paciencia que le quedaba a la enfermera. Pasó cansadamente la vista por la lista de paciente que tenían permitido recibir visitas a todas horas. Para su sorpresa el nombre sí estaba en esa lista y con tristeza recordó que era la única víctima de ese día que nadie había venido a visitar. Sígueme por favor. La voz de la enfermera cambió a una mucho más amable. No podía juzgar a la niña, se veía que acababa de regresar de una misión. Tan ensimismada estaba en sus pensamientos que no notó a los otros 2 niños que seguían de cerca a la peligrosa. Al llegar a la habitación la enfermera la dejó pasar a Sakura mientras ella se quedaba en la puerta de la habitación. Sakura no sabía qué pensar y solo se movía por inercia. La habitación era blanca y lo suficientemente grande para que una cama junto con todo el equipo médico que pudiera necesitarse pudieran posicionar sin problema. En otra pared se podía ver un pequeño sofá y un baño. El sonido del monitor cardíaco junto al aparato de respiración asistida, sumando también el olor a desinfectante, ese olor que mantenía estéril el cuarto y parecía que también quería acabar con la vida del paciente del mismo. La empezaban a enloquecer. Quería correr lejos, regresar a ese tranquilo pueblo en medio del desierto o mejor aún arrancarle todos esos aparatos de la cara, del pecho, de los brazos y ver que todo era una broma pesada y se encontraba bien. Sus piernas empezaron a temblar en protesta de que ya no soportaban más su peso, cayendo momentos después de rodillas en un lado de la cama. Lloro como nunca en su vida. No me dejes, por favor,
Te prometo que no volveré a pelear contigo, pero no me dejes, imploró la peligrosa en un lamento que hacía que todo aquel que la escuchara le doliera el alma. Sakura se sobresaltó al sentir en el hombro una cálida mano, al voltear y vio como Hinata con lágrimas en los ojos estaba a su lado para apoyarla y atrás de ella, como pocas veces en su vida el rubio estaba callado y quieto, indicándole que él también está ahí para apoyarla. Solo pudo llorar más fuerte, pero esta vez abrazando a esos dos tontos que se habían convertido muy rápido en parte de su familia. ¿Podría venir alguien para darnos informes?, preguntó Obito, que acababa de llegar junto con Mirina. La enfermera asintió y minutos después regresó con el médico encargado de la madre de Sakura. ¿Cómo se encuentra? Obito tenía la esperanza de que algún tipo de milagro pasara y el reporte que leyó hubiera quedado en el olvido. Muy mal, dudó un poco en decir lo que pensaba, pero como médico no podía mentir sobre la salud de sus pacientes. Creo que se pudiera considerar un milagro que siga con vida. Muchos de los que llegaron en condiciones similares ya murieron. Obito solo ensombreció la mirada. Mebuki llevaba unos minutos consciente, analizado la situación. No era para menos, porque en las últimas semanas ese ligero sueño en el que no sabes dónde empieza la realidad y dónde termina el sueño no la había dejado descansar. Al ver en varias ocasiones a su hija, esa niña que había desaparecido y la había dejado sola, todo ese tiempo la veía sonreír en su primer día de escuela, sonreír cuando le platicó alegre que hizo a su primer amigo, sonreír en sus juegos en el parque. Un tibio estupor la reclamaba cada vez con más fuerza y su cuerpo le pedía que se dejara llevar, pero ella no quería, no deseaba descansar hasta ver de nuevo a su hija y estar segura que no era un sueño, que había regresado a casa sana y salva. Tardó varios minutos viendo a su alrededor. En efecto, ahí estaba su hija, pero no parecía ser un sueño. No reconocía el lugar, era un cuarto blanco y no recordaba en qué momento llegó a él. Lo último que recuerda era que estaba en el mercado comprando de su hija. Sus amigas la habían regañado, pero estaba empeñada en hacer ese platillo todos los días hasta que regresara su hija, porque estaba segura que regresaría. Después un ruido muy fuerte seguida de un intenso dolor. Después todo se tornó negro y nebuloso. Sakura, ya más tranquila, seguía aferrada al abrazo que le daban los dos hermanos, pero de un momento a otro ese sonido rítmico e inamovible que daban los aparatos se perturbó, sobresaltando a la peligrosa, al voltear y vio como su madre estaba despierta e intentaba alcanzarla. No lo pensó dos veces y se acercó para que la mano de su madre le pudiera tocar el rostro. Mebuki no recordaba el cómo, pero sí reconoció el lugar, el sonido de las máquinas, hasta el olor era el mismo a esa pequeña carpa médica donde vio por última vez a su esposo. La mirada del médico hablando en la puerta de la habitación era la misma que de la persona encargada de darle la noticia de la gravedad de su esposo. Por ello estaba haciendo todo lo posible para poder tocar y hablar con su hija. El médico, al escuchar cómo el monitor cardíaco variaba de su monótono pitido, se acercó con cierto grado de temor y al acercarse no supo qué pensar al ver a su paciente reunir todas sus fuerzas para levantar una mano para confortar a su hija y con la otra intentar quitarse el tubo de su garganta. ¿Quiere que se lo quite?, preguntó el médico un poco temeroso y sin saber a ciencia cierta por qué lo hacía. Eso era seguro que reduciría mucho toda esperanza de recuperación, pero los ojos de la mujer le decían que sabía que estaba muriendo y quería despedirse de su hija. Obito permaneció afuera de la habitación sin atreverse a entrar, sosteniendo a una pequeña niña castaña que acababa de llegar. La niña se veía que estaba en un conflicto interno entre zafarse del pelinegro y correr a abrazar a Sakura y permanecer fría ante la mirada de un hombre castaño que la observaba desde el final del pasillo. Solo se lo puedo quitar 5 minutos. El médico, una vez su paciente le confirmó que entendía la indicación, tardó solo unos momentos para quitarle el tubo y ponerle una mascarilla de oxígeno. Hija, Mebuki no pudo contener las lágrimas. Me alegro que regresaras. Sakura no podía hablar, solo agarraba la mano de su madre apretándola contra su mejilla mientras lloraba en silencio. Veo que no comiste bien mientras estuviste de viaje y no cuidaste tu cabello. Sabes que una señorita siempre debe de tomarse el salud, sobre todo cuando tu cabello es tan hermoso y largo. Sonaba rara esa conversación, pero algo le decía que si quería decir algo ese era su oportunidad, y la aprovecharía para dar todos los consejos que se estaba guardando para cuando su hija fuera creciendo. Busca a amigos que te quieran por lo que eres y no te intenten cambiar. Cuando los encuentres, cuídalos, que estoy segura que ellos te cuidarán también a ti, y cuando encuentras a la persona indicada, ámalo con toda tu alma y asegúrate que él te corresponda el sentimiento, porque de lo contrario no merece ese sentimiento tan hermoso. Le faltaba un poco el aliento, pero estaba
estaba feliz de tener a su hija enfrente de ella. Lo siento mamá, no pude comer bien pero te prometo que me alimentaré como es debido, mi cabello lo cuidaré para que esté tan lindo y largo como te gusta. Sakura con todo el dolor de su corazón le respondía a su mamá, tenía la sensación que no tendría la oportunidad de hablar con ella de nuevo, ya encontré a unos amigos a los que en cuanto a la persona indicada no la he encontrado aún pero buscaré a alguien que me corresponda. Volteo a ver a Hinata y Naruto, hablando de mis amigos, ellos arriesgaron su vida para que yo regresara a la aldea, te quiero presentar a Naruto y Hinata Uzumaki. Los gemelos se tensaron, sabían que no eran bien visto por los adultos. En cambio Mebuki sí ensombreció un poco la mirada, odiaba a esos nombres pero la forma en que consolaban a su hija y la protegían le decía que ellos nunca la lastimarían, por favor protejan y ayuden a mi hija en todo lo que puedan, esos niños harían lo que ella tal vez ya no podría hacer, sí yo la protegeré para que no le pase nada y sea feliz. Naruto fue el que contestó primero, yo la apoyaré para que sea una persona feliz en la vida, Hinata contestó con la misma seguridad que su hermano, gracias con las respuestas sinceras de los hermanos, la mamá de Sakura sintió que su hija estará a salvo pasara lo que pasara, te quiero Sakura y recuerda que esto no fue la culpa de nadie mucho menos tuya, la última preocupación de su corazón era que su hija por alguna razón absurda se culpara a ella misma, yo también te quiero mucho mamá, las lágrimas no dejaban de fluir de sus ojos, y sé que no es la culpa de nadie, el médico se acercó para poner de nuevo el tubo que la ayudaría a respirar mejor, pero la señora lo detuvo por un momento, recuerda que tiene una hermosa frente, lo decía Mebuki mientras acercaba a su hija y le daba un tierno beso en la frente. El médico de nuevo no tardó en ponerse el respirador y Mebuki se sentía tranquila, la paz que la llenó al ver a su hija de nuevo la dejó cansada y con mucho sueño, por primera vez en mucho tiempo quería dormir profundamente y con ese sentimiento de paz se dejó envolver por ese tibio abrazo que tanto le pedía su cuerpo. Sakura lloraba desesperadamente mientras su madre se volvía a dormir y los aparatos regresar a su monótono cantar Ai Shiniga. Desde la entrada a la habitación tenía sentimientos encontrados, él no se iba a acercar a esa habitación en un principio, pero al ver que Obito sostenía a su hija para que no entrara y esta no decía nada al respecto hizo que su furia explotara haciendo que se acercara a Obito, pero lo que vio lo dejó sin habla, que la madre de Hanabi murió. Él hasta el día anterior estaba tranquilo, hasta contento porque un mes atrás había logrado contactar con un shinobi de dudosa reputación para que desapareciera el último vestigio de la existencia de los Uzumaki en la aldea. El Iga pagó para que quemara el departamento de los niños, pero el idiota que contrató hizo mal las cosas, llevándose el edificio más una línea recta de construcciones al hacer volar un ducto de gas, tuvo que pagar mucho para evitar que se propagara el rumor de que fue intencional y un poco más para que el Hokage no se enterara que uno de los edificios era la residencia de los Uzumaki. Las víctimas, que sumaban varias docenas, eran un número aceptable para que la aldea se librara por completo de los demonios, y el legado del cuarto Hokage al ver a esa niña llorando sosteniendo la mano de su madre le hizo darse cuenta que ese insignificante número, como él mismo lo llamó, tenía más peso de lo que aparentaba en la vida cotidiana de la gente. Puede ser mi oportunidad para hacerme de un espía dentro de su equipo. Aishi solo tenía pensamientos para su venganza, pero también algo empezaba a cuestionarse dentro de él. Después de ver a Sakura llorar se acercó lentamente donde estaba Sakura después de que los gemelos salieran para presentar sus respetos a su hija y dejar sola un momento a la peligrosa con su madre. Es una tragedia lo que sucedió. Sakura dio un pequeño salto al sentir la voz demasiado cerca de ella. Aishi-sama, Sakura ya lo conocía de meses antes, nunca olvidaría la primera misión como equipo que tuvo y que el hombre que estaba frente a ella era el líder del clan Iga, padre de Hanabi. Eso último lo sabía al haber sido la camarera que más lo atendió. Nunca estuvo conforme con nada de lo que le dio esa noche. Nadie te culparía si empiezas a odiar a esos niños. Ahí sí hablo tan bajo que solo Sakura lo escucho. ¿Qué tontería dice? La voz interna de Sakura estaba muy indignada. ¿Por qué debería de odiarlos? Sakura internamente estaba enojada pero no se atrevía a gritarle a una de las personas más importantes de la aldea, por lo que intentaba que su voz y semblante no cambiara en nada.
Ellos atraen la mala suerte a todos a quienes los rodean. Ay, si no esperaba tener que dar tantas explicaciones y estaba un poco exasperado. Tal vez atraigan la mala suerte. Sakura sonrió y vio como su madre dormía en paz, pero ellos no son culpables de nada de lo que la gente los culpa. ¿Y qué persona en el mundo no lo ha tocado la mala suerte en la vida? No creo que ellos tengan malas intenciones contra nadie en la vida. Esta vez los volteó a ver cómo discutían por algo en la puerta. Si quisieran hacer daño a la gente, nada se lo impediría, sobre todo si ellos. Se detuvo antes de terminar la frase. Lo siento, estoy hablando de más. Ay, si no dijo nada, su cara seguía imperturbable, pero en sus ojos se podía ver una mirada de enojo. No podía creer que esa niña supiera el secreto detrás de esos demonios, es más, no podía creer que sabiéndolos no los odiara. Después vio a su hija, temió que ella también desarrollara afecto por ellos. Muy bien, entonces me retiro, mis mejores deseos. Ay, sí, estaba furioso, pero no podía darse el lujo que se enteraran de sus verdaderas intenciones con esa plática. Se acercó con pasos firmes a su hija con una idea que no le gustaba mucho en su cabeza. ¿Qué estamos haciendo aquí, Hanabi? Ocupó su voz seria y monótona que ocupaba para hablar con cualquier miembro del clan. Pensé que vendríamos para que me mostrarás quién sería tu guardián, pero te advierto, no aprobaré que sean cualquiera de estos niños. Terminó lanzándoles una mirada llena de asco y desprecio. Hanabi solo sonrió con autosuficiencia y pedantería. Ellos no pueden ni defenderse de mis ataques, no sirven ni para ser mis sirvientes. Los vio de rejo y despecho. Naruto, a pesar de que ya Hanabi les había advertido que así se iba a comportar con ellos mientras estuviera frente de algún miembro del clan, Naruto sintió que esas palabras sí las dijo en serio, pero su reclamo fue interrumpido de seco por un golpe de su hermana, que lo mandó a volar por una ventana sin querer. Ahí sí no mostró emoción alguna, pero le extrañaba ver que nadie se inmutaba de que el rubio había caído desde un tercer piso tan rápido como apareció. Desapareció una sonrisa sincera de la cara de Hanabi. Siempre le dio mucha risa como los hermanos se trataban el uno al otro. A Milina, que hasta ese momento había permanecido desapercibida para Aishi, estoy segura que te parecerá una buena elección. Aishi la observó con detenimiento. No se veía que fuera muy especial esa joven de alrededor de 15 años, su vestimenta era muy simple, solo una falda que llegaba a 10 centímetros debajo de la rodilla de color azul marino y una blusa manga larga del mismo color. Todo en ella parecía que fuera una simple aldeana de la aldea, ni tampoco veía que trajera alguna arma con ella. El examen visual no había revelado nada extraordinario en ella hasta que llegó a los ojos blancos. Fue el primer pensamiento al verlos. ¿Será la hija bastarda de alguien del clan? Activó su Byakugan para ver si era parte de su clan. Las personas pertenecientes a su clan tienen un sistema de chakra ligeramente distinto al resto. Está ciega, lo dijo en voz alta después de ver que sus canales de chakra de sus ojos estaban apagados. Lo meditó algunos minutos. Estaba seguro que su hija le quería jugar alguna clase de broma, pero dos cosas lo detenían de dar su opinión. La primera era que Hanabi nunca jugaba ni hacía bromas con nadie, y la segunda, que ella sabía que solo tenía una oportunidad el siguiente día, por lo que dudaba que la desperdiciara de esa forma. Está bien, contestó con una ligera sonrisa en su rostro. Si quieres desperdiciar tu única oportunidad, ¿quién soy yo para impedírtelo? Si una persona como ella peleaba con Neji, perdería casi de inmediato, pensó, y con una sonrisa vio lo patética e indefensa que se veía al lado de Obito. Confió plenamente en ella, contestó Hanabi. Con permiso, tengo que hacer los preparativos para mañana, te pasaré a buscar a primera hora. Se despidió con una reverencia y siguió a su padre, que ya sé por la situación que no dijo nada y se dio cuenta que inconscientemente abrazó el brazo de Obito, lo que la hacía ver más desprotegida con su ceguera. Todos se quedaron en el hospital esperando a Sakura estuviera lista para irse, pero por desgracia las previsiones de los médicos se hicieron reales y su madre murió esa misma noche. Sakura sufrió mucho, pero algo la tranquilizaba también. Ver a su madre con ese rostro alegre y sereno le aliviaba un poco el dolor. Su madre había muerto tranquila después de poder despedirse de ella, y ella podía sentirse igual de tranquila en ese aspecto porque se había podido despedir de su madre. Sabía que era un lujo que muchas personas no se podían dar.